Bueno, en este capítulo con estas parábolas, bueno, si bien estaba bastante largo el capítulo, ya por fin lo vamos acabando, pero básicamente este capítulo y estas parábolas están al mero centro del mensaje de lo que quiere pues dar a entender este Mateo. Todo el libro, de hecho, de Mateo está diseñado para que veamos hacia atrás, hacia la historia de Israel, pero que al mismo tiempo veamos hacia adelante para ver qué es lo que se está desarrollando, qué es lo nuevo que viene. Muchas veces les he dicho, ¿no? Que a veces está ese conflicto que pues muchas veces se enseña de que, no, pues la iglesia empieza en el nuevo y olvídate del antiguo. Pero incluso los autores del Nuevo Testamento te dicen, no, tienes que saber de toda la historia. O sea, es como, y se los he dicho, no es como ver una película. Si llegas a media película, pues probablemente no entiendes mucho. Incluso vas a estar preguntando de, oye, ¿y ese quién es? ¿Y por qué hizo eso? ¿Y por qué la apuñaló? ¿Y por qué no sé qué tanto? Y ya ni la persona también que está tratando de verla desde el principio la disfruta, ni el otro está entendiendo nada. Y a veces con la Biblia hacemos lo mismo. Entonces Mateo, con todas estas parábolas, si se dieron cuenta, más las que estaban hablando de las analogías de la cosecha y todo eso, pues era una analogía de la esperanza que los israelitas tenían ese día de la cosecha. Para Jesús, pues las cosas nuevas obviamente son algo extraordinario, son visiones de lo que pues el reino de los cielos está trayendo. Lo viejo, pues es la sabiduría que ya habían ellos tenido por años, era la historia y la esperanza de Israel. Y por eso es que el Evangelio nos cuenta lo que consiste pues unir estas dos cosas. Lo nuevo está arraigado en lo viejo. No podemos entender lo que Jesús está haciendo si no entendemos pues, la esperanza que leemos en el Antiguo Testamento. Es como muchas veces cuando hablamos de la salvación, ¿no? Y a veces la gente cuando sale, evangeliza, predica y no, es que tienes que aceptar a Jesús para ser salvo. Pues ¿salvo de qué? O sea, primero explícame el problema y después ya vemos cuál es la solución. Pero si no hay un problema, pues entonces yo para qué quiero la solución que me estás dando. Por eso, pues la palabra evangelio significa buenas noticias. Obviamente algo estaba pasando que estaba mal, que necesitabas alguna buena noticia que te pues, diera esa esperanza que tal vez no tenías antes. Solo puede haber una buena noticia si has estado pasando tal vez un tiempo pues difícil. Por ejemplo, ahorita con lo que estamos pasando del COVID, ¿no? Si yo de repente empiezo a sentir pues, síntomas y voy y me hago las pruebas, pues obviamente si llega el doctor y dice, no, pues sabes que eres negativo, probablemente nada más sea una gripe leve o no sé, te sugestionaste y pues pensaste que tenías síntomas y no tienes nada. Pues obviamente esas son buenas noticias para mí. Pero esas buenas noticias todavía, digamos, resaltan en lo negativo, porque pues mientras espero las noticias, pues los nervios, la ansiedad, pues el hecho de que hay síntomas que indican que algo no está bien, pues todas esas son cosas que provocan un sentimiento de esperanza. Y es cuando pasamos por problemas es cuando tenemos esa esperanza de ojalá todo salga bien. Entonces vas al doctor y ojalá me diga que es algo leve, ojalá me diga que no es algo tan grave. Y cuando te dan la buena noticia, pues automáticamente pues respiras, te calmas, o sea, se siente una paz, digamos, interna en donde dices, ay, qué bueno, no era algo grave. Precisamente el sufrimiento es un síntoma de que algo no está bien en el mundo. A veces preguntamos, pues, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Pues precisamente es lo que nos indica, es un síntoma de que algo no está bien. Y la esperanza, pues obviamente es que Dios arregle el problema en el que nosotros pues, nos metimos. Y comienza lo que conocemos el Nuevo Testamento con el Evangelio, las buenas noticias. La solución acaba de llegar, es lo que nos está diciendo Mateo en su Evangelio. Ya conocemos el problema, ya conocemos la esperanza, y Mateo está diciendo pues la esperanza acaba de llegar. O sea, el problema se va a empezar a solucionar a partir de ahorita. El Evangelio del Reino pues no es una idea religiosa, digamos, agradable, ¿no? Que, pues puedes estudiar 1 o 2 horas en tu tiempo libre. Mucha gente así lo toma. No es pues tal vez un objeto atractivo, ¿no? Que detrás de un mostrador que puedes ir a ver y admirar de vez en cuando, ¿no? Muchas veces la gente así trata pues, las cosas de Dios también. Y pues no nada más, digamos, entre nosotros, en cualquier iglesia pues hay ese tipo de persona. Hay muchos que van a los domingos, pues digamos, a la reunión, pues porque les gusta tal vez la idea del cristianismo, pero no significa que realmente quieren ser seguidores. Unas cosas a veces detrás de vitrinas se ven bien, ya cuando las tengo pues ya como que ya se me pasó las ganas de tenerlo. Y entonces lo mismo a veces pasa con mucha gente con el cristianismo.
Y aquí Jesús con sus palabras pues nos enseña lo valioso del reino. Nos decía, es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo esconde, va y vende todo lo que tiene precisamente para comprar ese campo y pues para quedarse con ese terreno y quedarse con el tesoro. Luego también dice, no es como una perla que tiene tanto valor que pues este mercader va y vende todas las perlas que tiene para precisamente comprar esa perla. Básicamente lo que nos está diciendo Jesús con esto es que cuando uno realmente entiende lo que es el reino de Dios, pues estamos dispuestos a dar todo por ello. Es decir, estas parábolas nos retan de dos formas. Nos retan en nuestro entendimiento y nos retan en nuestra práctica, en nuestra acción. Esto es similar a lo que dice Santiago, ¿no?, con respecto a la fe y las obras. Poniéndolo en otras palabras, el entendimiento sin acción es estéril. Y las acciones sin entendimiento pues pueden ser inútiles e incluso cansadas. Hay gente que se cansa porque trata años y años y años de vivir bien, pero sin sentido. No quiere nada que ver con Dios, pues ¿de qué te sirve vivir bien? Pero si sabemos que, bueno, a final de cuentas, lo que Dios nos pide es que vivamos bien, pero Él tiene un propósito detrás de todo eso, que es arreglar precisamente el problema en el que nos metimos, entonces ya somos varios trabajando en el mismo propósito, ya no es algo tan cansado. El problema es cuando nosotros queremos cambiar todo por nuestra propia cuenta. Realmente lo que entendemos, lo que pensamos, está arraigado en la esperanza. ¿Estamos dando fruto conforme al reino de Dios? Porque si no estamos dando fruto, si no estamos siguiendo a Jesús de cerca, si seguimos viviendo de la forma que muchas veces estamos viviendo, entonces el día que pues Dios haga nuevos cielos, nueva tierra, que es la esperanza que vemos ahí en la Biblia, en donde solamente va a haber justicia, donde solamente va a haber verdad, donde todo está arreglado, pues aquellos que estamos conformados a la injusticia, los que estamos conformados a la mentira, los que estamos conformados al robo, los que estamos conformados a todas las cosas que afectan este mundo, pues vamos a ser como esos peces que decía la otra parábola ahí. Se juntan todos estos peces y los pescadores dicen, no, pues este está bueno y este no. ¿Y qué pasa con el que no está bien? Pues a la basura. La decisión es real y la decisión es algo cruda, es algo tajante, pero la decisión es nuestra. ¿Qué vamos a decidir hacer? Hace rato bien lo dijo Ovaldo en su oración cuando estaba dando el devocional. Dios ya hizo todo, pero falta que nosotros tengamos la disposición de entrarle también. Los que realmente entendemos la decisión y tomamos la decisión correcta, entonces vamos a actuar conforme a esa decisión. El problema es que muchos pensamos que entendemos la decisión que estamos tomando. Muchos creemos que con sentir que soy un buen cristiano, que con venir uno que otro domingo, que con leer una que otra vez la Biblia al año, pues ya la hice. Pero eso es precisamente lo que aquí dice la parábola, ser un pez malo, que se va a ser tirado a la basura. El problema es que no importa, pues a veces cuántas veces una persona nos lo advierta. Cuando ya uno es, tal vez a veces el predicador de costumbre, como que ya no hay mucho caso, ¿no? Ya no pega tan bien la información. Por eso es que Jesús dice que no hay profeta sin honra en su propia tierra y en su propia casa, nos decía ahí en esos versículos. Él está predicando algo y pues la gente ya, sí, pues aquí creció, no impacta tanto. Hace un tiempo, si se acuerdan, una vez Mario fue un poco duro en predicar acerca de priorizar las cosas, de priorizar realmente a Dios en nuestras vidas. Y fue un buen sermón. En este caso Mario, digamos, fue un buen profeta ese día, ¿no?, denunciando lo que estábamos haciendo mal. Pero no pasaron más de 5 minutos y alguien ya dijo, no, pues yo no voy a venir el próximo domingo porque me voy con mis compas. Y ese problema es una constante muchas veces en todo en nuestras vidas, no solo en la iglesia. Usualmente los familiares son los más intolerantes con sus propios miembros que con la gente de fuera. A veces nuestras abuelitas tienen más paciencia con la gente de afuera, con el vecino, que con la gente de adentro de la casa. Un buen ejemplo de eso está pues muchas veces con nuestros papás, ¿no? Cuando ya nuestros papás se hacen abuelos, con los nietos tienen un buen de paciencia. Y al nieto no lo toques, no le pegues, no lo regañes. Pero cuando fueran nada más papás,
No, pues jalón de orejas todo el rato, ¿no? La chancla voladora. Ah, incluso si el nieto está en lo incorrecto. De todas maneras tienden a apoyar más al nieto que a su propio hijo. Pero también vemos ese problema de intolerancia con respecto al aprendizaje. Por ejemplo, muchos de nosotros como hijos estamos muchas veces más dispuestos a aprender de otras personas que de nuestros papás. Y nuestros papás nos pueden aconsejar una cosa toda la vida y no es hasta que nos la dice alguien más que, no, ese consejo estaba bueno. Y nuestros papás con cara de, oye, yo vengo 20 años diciéndote la misma cosa, pero como que no entra el mensaje. Otro ejemplo, pues tal vez es cuando viene un predicador de visita, ¿no? Y enseña algo que tal vez el predicador local ya ha hecho por años, ya ha enseñado por años, pero parece que la gente pone más atención a la visita que el de adentro. Hace años, en una ocasión, me acuerdo que mi papá estaba enseñando un seminario, creo que era en Oaxaca. Y me acuerdo que en una ocasión, pues, los hermanos que estaban escuchando el seminario le dijeron, hermano, ¿no? Los de allá de su iglesia han de ser bien afortunados de tenerlo, todo el conocimiento que usted tiene y que puede compartir, ¿no? Esa iglesia es muy afortunada de tenerlo usted, han de estar aprendiendo mucho. Y pues, bueno, ya mi papá y yo, cuando ya estábamos en lo privado, pues estábamos risa y risa de lo que nos dijeron, ¿no? Y porque obviamente pues era si supiera, ¿no? Que ni lo pelan allá en donde él predica. Y a veces leemos esta situación de aquí en Mateo pensando, bueno, pero con Jesús sería diferente, ¿no? Porque pues es Jesús. Pero ¿fue diferente? Pues no. De hecho, al concluir Mateo vamos a ver que lo matan en lugar de hacer caso a su mensaje. A Jesús lo ignoraban en ese entonces y a Jesús lo ignoran incluso ahorita cuando ignoran la predicación de las personas que están trayendo a veces los mensajes. Y no me refiero nada más a predicadores, me refiero a todos como cristianos, porque todos tenemos que estar dándole el mensaje a alguien más. Incluso ustedes mismos han tal vez en alguna ocasión sufrido rechazo por alguien por precisamente decirles tal vez nada más, pues soy cristiano. Ni siquiera le tienen que predicar para que a veces lo rechacen. Inmediatamente con el soy cristiano, a veces hasta ahí llegó una amistad. Se requiere una humildad particular para escuchar algo nuevo y controversial por parte de algún familiar. Predicar el evangelio pues no es cosa fácil. Jesús predicó estas parábolas a los suyos y no le creyeron. Nos dice ahí Juan que a los suyos vino y los suyos pues no lo recibieron. Pero aún con eso hay esperanza. Algunos de los que los rechazaron, como sus hermanos que aquí vemos en Mateo que lo rechazaban, en algún punto fueron líderes de una iglesia. Su hermano Jacobo, por ejemplo, incluso tenemos una carta de él en la Biblia que se conoce como Santiago. Y él al principio no creía en él. Le hacía burla precisamente por lo que pues, él estaba haciendo. Y al final de cuentas él acabó como uno de los líderes principales en la iglesia en Jerusalén y tenemos una de sus cartas en la Biblia. Y es por eso que nosotros también debemos de insistir en predicar a otros. A veces es fácil decir, no, pues nunca me escuchan. O ¿para qué les doy ya consejos si de todas maneras no lo van a hacer? Pero precisamente por esa esperanza de que tal vez sí entre en algún punto el mensaje, pues es que hay que insistir nosotros en seguir haciéndolo. Tal vez en tu familia no te escuchen, tal vez tus amigos te ignoren por ser cristiano, pero no debes de rendirte de hacerlo. Y algo importante con ello pues es vive lo que predicas. Que tu testimonio no dañe tu predicación, que tu vida no sea un obstáculo para el evangelio, que el rechazo que hagan hacia Jesús no sea por causa tuya. Porque incluso en el rechazo hay una esperanza. Aunque tal vez sea algo pues negativo, el rechazo es una indicación de que Dios está trabajando. Si la nueva creación, la nueva vida están pues ahora sí que avanzando, aquellos que han invertido bastante en la antigua creación, en sus antiguas vidas, en su forma de ser, pues son los que obviamente se van a ofender. Porque a quién le gusta cambiar lo que ya tienes, en donde ya estás cómodo. Pero que sea el evangelio lo que los ofenda, no tú. Antes de que escuchen tu mensaje, deben de poder ver que tú has entendido el mensaje del evangelio. Y deben de poder ver que estuviste dispuesto a dar todo por ese tesoro. Que estuviste dispuesto a dar todo por esa perla. Que estuviste dispuesto a dar todo por ese reino. Si no pueden ver eso en ti, pues entonces puede que seas un mal pescado, que va a ser rechazado. Y no solamente por los demás, sino incluso a final de cuentas por Dios. No usemos excusas como de, bueno, pues solo Dios puede juzgarme. O yo voy a mi propio paso. O a veces decimos, no, pues déjame preparo más y ya luego lo intento.
O decimos, no, pues estoy muy ocupado, y hago tiempo para eso. O no, es que aún estoy muy chavo. Todavía hay cosas que quiero hacer yo pues antes de meterme de lleno a las cosas de Dios, ¿no? Voy a un colegio bíblico a prepararme y ya después que salga, pues ya le damos. Para muchas de esas excusas existe el libro de Eclesiastés. Ahí si tienen chance, léanlo. Hay muchas cosas en las que nosotros nos afanamos en esta vida, que para el tiempo que ya decimos, no, ya tengo el tiempo para hacerlo, ya no tengo la energía. Ya estoy a una edad en la que tal vez ya ni el cerebro tengo para decir algo. Si de por sí a veces a nuestra edad los más jóvenes ya no conectamos, ya nuestro hámster está tratando de correr allá adentro y ya no puede, imagínense cuando lleguemos a viejitos. No hay que usar esas excusas. Precisamente, si a veces pensamos, pues solamente Dios puede juzgarte, pues hasta más miedo debería de darte, ¿no? Si Él es el que tiene toda esa disposición. Cuando des todo por Dios, así como Él lo dio todo por ti, la gente lo va a notar. Cuando prediques de ello a otros, pues puede que acepten tu mensaje, puede que lo rechacen, pero tú permanece firme. Que tu vida sea una Biblia abierta para todos los que te vean. ¿Alguna duda, comentario?